Santiago capítulo 4, verso 1 al 10. Para los que no saben, Santiago era un medio hermano de Jesús, es decir, hermano por parte de madre. Entonces Santiago es un medio hermano de Jesús. Y lo curioso que en la epístola él no puso yo soy hermano de Jesús. Yo quizás hubiera puesto así, no sé usted. Pues yo soy hermano de Jesús, pero Santiago no. Santiago siervo de Jesucristo. Dice así la palabra del Señor, Santiago capítulo 4, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Qué dice el 2? Ayúdeme a leerlo. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Qué dice el verso 3? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y mire qué fuerte. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Verso 9. Afligíos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Tenga la bondad de tomar su lugar. El tema en esta bendita tarde es maravilloso y yo espero que Dios le hable a su vida. Una fe que reduce las disputas. Dígalo fuerte conmigo. Una fe que reduce las disputas. Ahora bien, la diferencia entre una disputa y una pelea es que la disputa es algo verbal. Es decir, son palabras. Y una pelea es algo que tiene que ver con lo físico y puede llegar a haber hasta golpes. Pero a mí me gusta investigar las definiciones de las palabras según el diccionario. Mire, definición de disputa. Disputa, discusión acalorada sobre algo trivial entre dos personas que suelen llevarse bien. ¿Has tenido una disputa con tu esposa, con tu esposo? Disputa, discusión acalorada sobre algo trivial entre dos personas que suelen llevarse bien. Y entonces usted puede ver que a la luz de la palabra, cuando se habla de disputas, es un tema desde Génesis hasta Apocalipsis. Y yo pudiera decirle qué causan las disputas. Pero antes de eso quiero leerle siempre Santiago capítulo 4, verso 1 al 10 en otra versión, la traducción, nueva traducción viviente. Quiero que me escuche con atención. ¿Qué es lo que causa disputas y peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que la Escritura significa nada? Ella dice que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad, como dice la Escritura. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios
y Dios se acercará a ustedes. Levanten las manos, pecadores, purifiquen sus corazones, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa, tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él os levantará con honor. Lo que realmente provoca disputas, le voy a señalar dos cosas que Santiago dice, pero también le voy a hablar de 7 pasos importantes para reducir las disputas en nuestra vida. Número 1, primer factor, deseos en conflicto en mi interior. Y dice el verso 1, ¿qué es lo que causa disputas y peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Entonces, el origen, escúcheme, de la guerra, de los pleitos y las disputas no está externamente, está dentro de nosotros. Es más, está en nuestro interior. La raíz de nuestros conflictos no están fuera, están dentro de nosotros, en nuestro interior. Si tuviéramos paz en nuestro interior, tendríamos menos conflictos. ¿Sabe por qué tenemos muchos conflictos y muchas disputas? Es porque dentro de nosotros no hay paz. No hay armonía. Y cuando no hay armonía en nuestro interior, hermano, comenzamos a pelear con medio mundo. Por eso, hermano, paz con Dios, paz consigo mismo y tendrás paz con tu prójimo. Hermano, ¿usted cree que Dios se agrada de que usted y yo estemos en disputas, en pleitos? ¿Cuántos creen que a Dios le agrada eso? Le desagrada. Hermano, como la palabra es viva y es poderosa, hermano, la raíz de nuestros conflictos no es fuera, está en nuestro interior. Por eso Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, en nuestro interior. O sea, si yo quiero llevarme bien con mi prójimo, tengo que llevarme bien conmigo mismo. Amén. Entonces, mire, hay un pasaje hermoso en Gálatas 5:17. Por eso yo le digo, mire, la carne, o sea, mi naturaleza pecaminosa quiere las cosas de aquí abajo y el espíritu quiere lo de arriba. Mire lo que dice Gálatas 5:17, nueva versión internacional. Gálatas capítulo 5, verso 17. Porque esta desea lo que es contrario al espíritu, es decir, mi carne. Y a su vez el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Yo quiero que usted lo lea conmigo. Dice el verso 17, vamos a leer, solo el 17. Dice así, porque esta desea lo que es contrario al espíritu. Y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Porque, hermano, la primera guerra del hombre es con Dios. Dios estableció un parámetro moral, un parámetro dietético, un parámetro de salubridad. Hermano, hasta Dios dice lo que es bueno comer y lo que no es bueno comer. Dios dice, nos dio mandamientos morales, los 10 mandamientos. 4 son de orden vertical y 6 de orden horizontal. Es decir, 4 tienen que ver con Dios y los 6 restantes con el prójimo. Entonces, cuando yo me revelo a eso que Dios ha ordenado, yo quiero salirme con la mía. Entonces dice Dios, el Espíritu se opone, está con mayúscula, el Espíritu Santo, a lo que es lo carnal, mi naturaleza pecaminosa. Fíjese qué importante. El final de este pasaje dice, ustedes no pueden hacer lo que quieren, por eso todo mundo rechaza a Dios, cada persona quiere hacer lo que le place. El principal conflicto tiene que ver con Dios. El ser humano por naturaleza es egocéntrico y nuestra cultura dice lo que te place, lo que te complace, hazlo. Ignora a los demás, lo importante es que te sienta bien, eso es lo que la cultura dice. ¿Qué importa? Yo primero, yo segundo, yo tercero. No me importa atropellar a nadie, porque esa es la cultura, nuestra sociedad egocéntrica, egolátrica, pero Dios dice todo lo contrario. Entonces, la segunda razón por qué vienen los conflictos a nuestra vida es
querer más posesiones. A esto se le llama materialismo. Y usted no me dejará mentir. Dice el verso 2 de Santiago 4. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que dejáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El verso 2 dice, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, ríen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden. El verso 3, y cuando piden no reciben porque piden mal, con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. En otras palabras, Santiago dice, ustedes piden para sus propios deleites, pero hay que pedir para los deleites de Dios. ¿Sabe qué dice el Salmo 37? Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ana, la madre de Samuel, se deleitó en el Señor y le dijo, si te dignares a ver a tu sierva y escuchar la aflicción de tu sierva, y si le dieres un hijo, yo lo dedicaré todos los días que viva al Señor. No pasará navaja sobre su cabeza, será un nazareo, un consagrado. ¿Sabe por qué Dios le dio hijos a Ana? Porque pidió para el deleite de Dios. Quiere decir de que Dios me va a dar a mí si yo me deleito en Él. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos estamos entendiendo la palabra? La primera razón por la cual vienen guerras y vienen disensiones y discusiones y pleitos, deseos en conflicto en mi interior. Yo tengo una batalla en mi interior. Yo debería de revisar si yo estoy enemistándome con la gente por A o B motivo, el problema no está en la gente, está en mí. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo que examinarme, evaluarme. ¿Por qué voy a vivir todo el tiempo malinterpretando a los demás? Lo primero que tengo que examinar es mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y lo segundo, querer más posesiones. O sea, quiero más. Egoísmo, egocentrismo. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten. Mira, hermano, honestamente, las disputas, cuando se siguen disputas, después de la disputa viene el pleito. Y después del pleito, hermano, vienen las guerras. Piden más placer, más reconocimiento. Mire, Jesús dijo algo acerca de esto, Juan 12:43. La gente quiere que se le reconozca, quiere ser el único que merece el mérito, y Jesús lo dijo. Mire, Juan 12:43. Porque amaban más, ¿qué dice? La gloria de los hombres, ¿qué? Y eso se lo dijo a los fariseos. Ustedes aman las salutaciones en las plazas y que la gente os llamen rabí, rabí, pero ustedes buscan la gloria de los hombres, no la gloria de Dios. Hermano, la situación aquí es buscar la gloria de Dios, no el mérito de los hombres, ni la gloria de los hombres. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Qué me ayudará a tener menos disputas? ¿Cómo puedo reducir las disputas en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo y hasta en mi iglesia? Le cuento. Hermano, de verdad, ¿cuántos anhelamos reducir las disputas en nuestro matrimonio? ¿Cuántos? ¿En nuestra familia? ¿Cuántos? Aún en nuestra iglesia. ¿Sabe que dentro de la iglesia hay disputas? Hay celos, hay rivalidades. ¿Cómo puedo reducir? En este pasaje Santiago ofrece 7 reflexiones útiles y a algunos les gusta notarlo, ¿verdad? Pero esto le va a ayudar, hermano. Hay al menos 7 pasos que Santiago nos señala que reducen las disputas en nuestras relaciones. Y aquí va la primera lección. Darme cuenta qué gran destructivas son las disputas. Diga conmigo, darme cuenta qué grandes destructivas son las disputas. ¿Cómo son las disputas? Son destructivas. La Biblia tiene mucho que decir acerca de las disputas. Es un tema desde Génesis hasta Apocalipsis. Los primeros 2 hermanos, Caín y Abel, disputaron hasta llegar a cometer Caín un homicidio, mató a su hermano Abel. ¿Cuántos dicen amén? Abraham
y Sara, marido y mujer, tuvieron disputas. Jacob y Esaú disputaron, ¿verdad? Uno quería la primogenitura, usted recuerda. Abraham y su sobrino Lot, tío y sobrino, en disputa. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, porque ya no podían vivir en paz. El ganado de ambos había crecido y los pastores estaban peleando, disputando y se tuvieron que separar. Dios en su palabra nos dice al menos 6 veces. Escúchame, ven, diga conmigo, Dios nos dice en su palabra al menos 6 veces que nunca debemos disputar con nadie. ¿Quiere que se lo compruebe con la Biblia? Efesios 4, 31 al 32. Cuando yo leí esto, Dios mío, digo, yo tengo que evitar las disputas, porque a Dios no le agrada. Quítense de vosotros, ¿qué dice? Toda amargura, ¿qué más? Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. El verso 32. Antes sed benignos unos con otros. ¿Qué más? Misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dios en su palabra, a través de estos versículos, nos dice, no disputas. No quiero irte a disputar porque no es beneficioso. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 3, verso 3. Hermano, cuando uno disputa es falto de madurez. 1 Corintios 3, 3. ¿Qué dice? Porque aún sois carnales. Ayúdeme a leer. Pues hablando entre vosotros, celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El 32, el verso 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Oh, quiere decir de que cuando yo entro en disputas, le estoy diciendo a Dios y me estoy diciendo a mí mismo y al prójimo, soy un inmaduro. No he madurado espiritualmente porque soy carnal, quiero estar en pleitos, en disensiones. Aunque no me diga amén, es la verdad, hermano. Los que inician las disputas son alborotadores. Hay gente que le gusta las broncas, hermano. Por supuesto, aquí no viene nadie, ¿verdad? Por eso yo con libertad puedo predicar. ¿Cuántos dicen amén? No me dice amén, ¿verdad? ¿Qué dice Proverbios 16, 28? Después de esta prédica, hermano, usted va a cambiar y yo voy a cambiar. ¿Cuántos decimos amén? Proverbios 16, 28, ¿qué dice? El hombre perverso, ¿qué dice? Levanta contienda y el chismoso aparta los mejores amigos. Pero leámoslo en la Nueva Versión Internacional, lo que dice. El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Léalo, porque no es decir que yo me estoy inventando, hermano. El perverso. ¿Sabe qué es uno de los beneficios de la palabra de Dios? Que nos corrige, que nos instruye, nos enseña cuando estamos mal. Algunos se hacen los suizos, ¿verdad? Eso es para el hermano, yo no, así. Diga conmigo, los que servimos a Dios, tenemos prohibido las disputas. Biblia para comprobar, 2 de Timoteo 2, 23 al 24. Los que servimos a Dios, 2 de Timoteo 2, 23, Nueva Versión Internacional. El perverso, pero desecha, que dice, las cuestiones necias, ¿qué más? Insensatas, sabiendo que engendran, ¿qué dice? Contiendas. Verso 24. Porque el siervo del Señor, que diga conmigo, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar,
sufrido. ¿Se da cuenta? Un servidor de Dios no tiene que meterse en política también. ¿Sabe que hay pastores, verdad? Si alguien escucha esta, no se mete en política. Hablando mal del gobernante, hablando mal del gobierno, no, cuidado. Dios no nos ha llamado a eso. Mire que dice Tito capítulo 3, verso 1 al 2. Hermano, esta predicación sí se la recomiendo que la mande a alguien, iba a estar en YouTube. Ya como el miércoles, ¿verdad, hermano Juan Carlos? ¿Qué dice Tito capítulo 3, verso 1 y 2? En la esperanza de la vida eterna. No, recuerden que se sujeten, ¿qué dice? A los gobernantes. ¿Y qué más? Autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Qué dice el verso 2? Ayúdeme a leerlo. Que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ya van a haber elecciones, creo, en noviembre, ¿verdad? Hay un hermano que, no voy a decir el nombre, pero el papá dejó un gran legado, pero hoy se ha metido en política, hablando del otro partido. No, Dios no nos ha llamado a ser políticos, nos ha llamado a predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Tito 3, verso 1 y 2 en la Nueva Traducción Viviente. Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrando verdadera humildad en el trato con todos. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Timoteo 2:14, vayamos a la palabra. Nueva versión internacional. Segunda de Timoteo 2:14. No dejes de recordarles esto, adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven para nada, más para destruir a quienes. Mire, había un programa hace años de un pastor que solo para alegar, solo para discutir, y se enfermó gravemente y ya se murió el siervo, ¿va? Pero ese era 3 horas, hermano, y todo ahí. Y digo yo, ¿para qué hacer un programa para estar discutiendo? No, la radio hay que usarla para predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la raíz de las disputas, diga conmigo, es el orgullo. ¿Qué es la raíz de las disputas? Cuando yo no quiero ceder a reducir las disputas, lo que hay es soberbia en mí. Lo que hay es arrogancia. Miren lo que dice 1 de Timoteo capítulo 6, verso 3 al 5, la Nueva Versión Internacional. 1 de Timoteo capítulo 6, verso 3 al 5. 1 Timoteo 6, 3 al 5. Si alguien enseña falsas doctrinas, ¿qué dice? Apartándose de las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdad, a la verdadera religión. ¿Qué dice el verso 4? Ayúdeme a leerlo. Es un obstinado es un orgulloso, que nada entiende. Ese tal padece de afán enfermizo, de provocar discusiones inútiles que generan, ¿qué dice? Envidias, discordias, insultos y suspicacias. ¿Qué dice el verso 5? Y altercando entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es medio de obtener ganancia. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, mire, evitar las disputas es muestra de madurez y carácter. Diga conmigo, evitar las disputas es muestra de madurez y carácter, aunque no es fácil. Porque cuando alguien lo está provocando a uno, cuando viene a sentir usted, ya dijo lo que no quería decir. ¿Cierto o no? Como que la lengüita es más rápida que la mente. Proverbios 23. Honroso, Nueva Versión Internacional, honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito. Dios mío, esto está fuerte.
¿Quiénes inician los pleitos? Los dundos, dicen en El Salvador. Este es dundo, dice uno. ¿Sabe que hay gente que parece gallitos quisquillosos, hermano? No, esto sí hay que leerlo otra vez. Mire, es más, hay que copiarlo y ponerlo ahí en el refrigerador, o en el carro. Honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio. Se lo voy a leer en otra versión, Proverbios 23. Evitar las peleas es señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. Así que si alguien lo está controlando, dígale, yo no soy necio. Dale vos si querés, yo no. ¿Qué tiene que hacer un sabio? Tomar agua bendita. ¿Qué es el agua bendita? Ya saben, ¿verdad? ¿Ya saben o no saben? ¿Saben o no saben? De aquella mujer que llegó ante el pastor y le dijo, pastor, yo no había qué hacer. Él llegando y mi esposo, viera cómo le gusta pelear. Ay, yo ya no hay qué hacerle. Me dan ganas de irme corriendo porque ese hombre solo pleito. Llegando mi comienza. Pues tome agua bendita, le dijo el pastor. Lleves esta botellita. Cuando él llegue, absorba un trago de agua, pero no lo ingiera. Déjelo ahí en la boca. Deje que él hable y hable y hable y hable. Y cuando se calle, se lo toma. Y probó como 3 veces y dijo, pastor, qué rica esa agua bendita. Porque el hombre llega como loco y como yo tengo el agua en la boca, no peleo. Porque para pelear, ¿cuántos se necesitan? Uno solo va a pelear, ¿verdad que no? Entonces hay que tomar agua bendita. ¿Cuántos dicen amén? Dele agua bendita a esa mujercita, ¿verdad? O dele agua bendita a ese hombre. Amén. Proverbios 17:14. Léalo conmigo. Iniciar una pelea es romper una represa. Vale más retirarse que comenzarla. ¿Sabe qué es una represa? ¿Cuántos saben qué es una represa? Es ahí como un contenedor de agua, ¿verdad? Y se abre, una destrucción terrible. Pero mire lo que dice Proverbios 17:14 en la Nueva Traducción Viviente. Comenzar una pelea es como abrir las puertas de una represa. Así que detente antes que estalle la disputa. Comienza, ¿verdad?, de forma calorosa, pero después se vuelve un pleito, hermano, porque una palabra trae otra. Entonces, la segunda lección que nos da Santiago, anoten conmigo, decido cambiar y pedir perdón. Diga conmigo, decido cambiar y pedir perdón, porque estos son pasos que Santiago nos da para reducir las disputas. Santiago capítulo 4, verso 7. Así que sométanse a Dios, léalo conmigo. Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios y que dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué más dice? Verso 8. Acercaos a Dios, limpiad las manos. Aleluya. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Decimos amén a la palabra. Mire lo que dice esta versión, Nueva Traducción del Lenguaje Actual. Por esto obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión, o Dios o el mundo de pecado. Pónganse tristes y lloren de dolor, dejen de reír, pónganse a llorar para que Dios vea su arrepentimiento. Entonces el paso es decido cambiar y qué más, y pedir perdón. Si usted no decide cambiar, no va a cambiar. Usted tiene que tomar la decisión de cambiar y arrepentirse, ¿verdad? Y pedir perdón. Entonces, hermanos, vamos al paso 3 que Santiago nos da. Vaya conmigo.
El paso 3, dejo de esperar que otros satisfagan mis necesidades cuando solo Dios puede satisfacerlas. Léalo por favor conmigo. Dejo de esperar que otros satisfagan mis necesidades. ¿Quién es el único que satisface nuestras necesidades? ¿Sabe qué es el conflicto mayor en el matrimonio? Y todos hemos errado en esto. Que nos casamos y creemos que la persona, nuestro cónyuge, va a satisfacer todas nuestras necesidades. No, error. Él es un hombre, un ser humano imperfecto. El único, diga conmigo, el único que satisface todas mis necesidades se llama Dios. Piden, dice Santiago, y no reciben porque piden mal, piden a la fuente equivocada. Ya sea usted esposa o esposo, si necesita algo, doble sus rodillas y pídaselo a Dios. Y Dios va a usar a su esposa, va a usar a su esposo o va a usar al que quiera usar, pero Dios se lo va a dar. Porque toda buena dádiva y todo un perfecto no viene del hombre, viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Error esperar que mi esposa me complazca en todo, no. Ni la esposa espere que el esposo le va a satisfacer todo, jamás. Nunca, solo Dios es quien satisface. Cuando las personas se casan, van con la ilusión, todas mis necesidades las va a satisfacer mi cónyuge. El problema de las disputas es mirar a la fuente equivocada. Santiago capítulo 4, versos 2 y 3. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden y cuando piden no reciben porque piden mal por sus malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Dios te dice, tu problema es que necesitas algo y no me lo pides a mí, se lo pides a otra persona. Esa es la guerra, porque la guerra está en el interior. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Deseando cosas, pero no se las pedimos a quien de verdad nos concede todo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Efesios 4:19. Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito. ¿Quién suple sus necesidades? ¿Su esposa o Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces ustedes están pidiendo mal, dice Santiago. Por eso viven en contienda, por eso viven en guerra, porque no me lo piden a mí. Hermano, doble sus rodillas. Le digo, doble sus rodillas ante la presencia de Dios. Y cualquier cosa que usted necesite, es Dios quien se la va a dar. Entonces nuestro problema es que miramos a la fuente equivocada. Dice, no a tu cónyuge, es buscar en otra fuente. Todo ser humano es limitado, es insuficiente. Deja las disputas y comienza a orar. Hay personas que buscan llenar su necesidad en la droga, en el alcohol, en otras personas, error. Eso se llama adulterio espiritual. Por eso Santiago dice, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiere complacer al mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, yo tengo que entender que no puedo tener la mente dividida, ni mi alma dividida, o me defino servir a Dios, o al mundo, o al pecado. ¿Cuántos dicen amén? O sea que Dios no acepta términos medios, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, dice la palabra que nos anhela celosamente. Dios es celoso, diga conmigo, Dios es celoso, pero su celo es santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vayan conmigo a Santiago capítulo 4, verso 4 al 6, nueva versión internacional. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo, qué dice? Es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, ¿qué pasa? ¿Y qué más dice la palabra? ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente el Espíritu que hizo morar en nosotros?
pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone ¿a qué? A los orgullosos, pero gracia a los humildes. Aleluya. Entonces, hermano, aquí está la clave. Dios me dice, ¿sabes qué? Humíllate. Entonces, hermano, mis pasiones, mi naturaleza quiere pasión, posesión y posición, sexo, salario y estatus. Y dice 1 Juan capítulo 3, dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Pasión, posesión y posición. Es decir, sexo, salario y estatus. Pero Dios dice, no amen al mundo, porque si alguno ama al mundo, se vuelve enemigo de Dios. Lección número 4, paso número 4 que nos da Santiago. Elijo la humildad en vez de la ira arrogante. Diga conmigo fuerte, elijo la humildad en vez de la ira arrogante. El orgullo es lo que está detrás. ¿Qué dice Proverbios 13:10? Vaya conmigo, nueva versión internacional. Proverbios capítulo 13, verso 10. Dice, el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. ¿Qué dice la palabra? El orgullo solo, ¿qué dice? Léame. Entonces, cuando yo veo que solo pleito, discusión, lo que hay en mi interior es orgullo. ¿Qué hay? Soberbia. Entonces, detrás de las disputas, ¿qué es lo que hay, hermano? Hay orgullo. Entonces, pero Él nos da gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone al orgulloso, pero da gracia a los humildes. ¿Quiere usted evitar las disputas? Pídale a Dios que le dé gracia. ¿Y cómo le va a dar Dios gracia? Haciendo a un lado la soberbia, el orgullo. Dios tiene múltiples maneras de desinflar nuestro ego. ¿Cuántos dicen amén? Mire, nunca diga Dios humíllame, eso es grave. Mejor humíllase usted. Hay gente que dice, Señor, humíllame. Ay, hermano, me pasa las de Nabucodonosor. Como dijo que él había hecho la gran Babilonia para su gloria y para su semejanza. Dice que de pronto, ¿sabe qué dijo Nabucodonosor? No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para mi gloria y para mi alabanza. No había terminado de decir la palabra cuando se convirtió en una bestia. Y pasó 7 tiempos hasta que reconoció que el Altísimo es el que reina. Dios tiene múltiples maneras de desinflarle el ego a uno. ¿Cuántos dicen amén? Dios está abiertamente opuesto al orgullo. La cura para las disputas es la humildad. Si quieres tener más peleas, si quieres tener menos peleas en tu casa, en tu hogar, necesitas gracia. Solo hay una manera de obtener, es la humildad. Diga conmigo la humildad. ¿De qué manera yo puedo tener gracia? Humillándome. Deja que Dios sea Dios en tu vida. Deja que Dios habite en tu sala, en el comedor, en el baño, en la recámara. Y no solo quiere ser el que reside en tu casa, sino el que preside en tu casa. Diga conmigo, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Cuando más usted se humilla, Dios lo exalta. ¿Qué pasa si usted es una persona humilde? Dios lo exalta. Porque Dios mira de lejos, dice, al altivo. Quinto paso, reconozco la fuente detrás de todo conflicto. Diga conmigo, reconozco la fuente detrás de todo conflicto. ¿Sabe quién está detrás de todo conflicto? Vamos a ver. ¿Quién sabe quién está detrás de todo conflicto? ¿Quién provoca las guerras? Cabal. Aquí dice Efesios 4:27. Vaya conmigo. Efesios capítulo 4, verso 27. Mira, esto es tremendo, ¿no? Cuando yo vi esto desde esta perspectiva, dije yo, no.
Que dice, ni deis, ¿qué dice? Lugar al diablo. Otra vez, dígalo conmigo, ni deis. Dice Efesios 4:27, nueva traducción viviente, porque el enojo da lugar al diablo. Mire, cuando usted se enoja, usted le está dando un punto de apoyo al diablo. ¿Sí o no? Usted le está diciendo al diablo, compadre, venga, ayúdeme a ganar la guerra. ¿Sí? Dice el diablo, ay, mi cuate, si ya sabía que eres mi cuate, y hasta le pone la mano en el hombre. Seguíle dando, y el diablo feliz, hermano. Diga conmigo, reconozco la fuente de todo conflicto. No me diga que ese conflicto del Medio Oriente, un angelito está ahí detrás, está el diablo, hermano. Porque quiere el diablo matar, robar y destruir. ¿Qué quiere el enemigo con los hogares y los matrimonios? Destruirlos. Él es enemigo de los hogares, enemigo de la familia, enemigo de la paz. Entonces, de ahora en adelante hay que ser astutos, hay que reconocer que detrás de una disputa está el diablo. Cada vez que te enojas, cada vez que usas palabras hirientes, le estás dando al diablo un punto de apoyo. Es darle una ancla. Es Satanás el que quiere destruir todas tus relaciones. Y que al ratito estés empurrado con todo el mundo. Ay, no me siento aquí porque está el hermanito y la hermanita, no me llevo con ellos. Y vaya, peor. Y aquí en ningún lugar. ¿Sabe qué es la característica de un hijo de Dios que tiene paz por todas partes? Aunque sea gente difícil, usted hermano, y si es difícil, usted se hace como que no es difícil. Porque hay gente difícil, le cuento. Aunque aquí no viene nadie. Diga conmigo, estoy consciente de cómo actúa Satanás. Usted tiene que estudiarlo. Mire aquí lo que dice 2 Corintios 2:11. Pablo dice, miren, no, esto no es leve, esto es grave. Porque el diablo, si le das lugar, te va a destruir tu hogar, tu familia. Entonces, hay que ver cómo trabaja el enemigo. 2 Corintios 2:11, para que Satanás, ¿qué dice? No se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Cuando usted vea que su esposa comienza a provocarlo, hágase así. Palabras necias. Y al contrario, a veces el esposo o la esposa llega cansada y comienza. A alguien Dios tiene que estarle hablando. O es para los que se quedaron en casa. Mire hermano, yo me fajo estudiando la palabra. Se ha dado cuenta que últimamente me meto más en la palabra. ¿Cuántos se han dado cuenta? Usted le da lo mismo. Ya sé. No, nada que ya sé, yo me estoy fajando aquí. Amén. ¿Para qué? Para traerle alimento. Esto no es pan común y corriente que se hay en la esquina. Esto es pan de vida. Es palabra de Dios. Yo no digo nada que me proviene de mí. Lo que digo proviene de Dios. Porque Dios no quiere que usted esté peleando y tras tan corta que es la vida y usted en pura guerra. Llega a 10 horas de trabajo y a pelear a la casa. En la noche, peleando. En la mañana se toma el café amargo para seguir peleando. Santo Jehová. Algunos se hacen como que no es con ellos. ¿Va? Por eso un hermano tenía un gato y siempre andaba golpeando al gato y el gato casi le habló. ¿Y qué le han hecho? Pobre gato todo afligido ahí. Mejor anda que te ministre el pastor Argueta. Mire, lo que voy a decir, esto me cambió a mí la vida. Y se la va a cambiar a usted. Porque yo traigo acá un estudio científico. Mire cómo me meto yo, hermano, con la palabra. Y veo lo que la ciencia dice. Mire, reconoce qué parte de tu cerebro estás usando cuando te metes en un conflicto. La ciencia lo explica de la manera siguiente. Hay varios niveles de complejidad del cerebro. Se divide para hacer cosas distintas.
Es decir, utilizamos diferentes partes del cerebro para funciones diferentes. Hay una parte del cerebro superior que se llama neocortés. Esta actúa de la forma siguiente: pensamientos abstractos, pensamientos concretos, afiliación. Cuando usted escribe una carta y está haciendo un diseño en el trabajo, está reformando, usted está usando la parte superior de su cerebro. La parte más inteligente, cuando usted está relajado, que no grita, está tranquilo, la parte más inteligente de tu cerebro, cuando usas esa parte, piensas con mucha claridad. El neocortés es racional, es reflexiva, eres capaz de razonar, puedes ver diferentes perspectivas. Cuando usas tu neocortés, sientes los más claros pensamientos. Cuando escribes un plan de negocios, cuando escribes poesía, pero un poco más abajo, se llama cerebro límbico. Es más emocional y más físico y más reactivo. Cuando alzas la voz, escucha bien, esto es parte del cerebro. Cuando alzas la voz, estás usando esta parte de tu cerebro que es más reactiva. Si estás temeroso, nervioso y usas adrenalina, estás usando el cerebro límbico, estás irritable y golpeas la mesa. Ahí no eres inteligente, eres tonto. Es la parte tonta, reactiva, emocional. Cuando vienes a sentir, bueno, ¿y este qué? Ya dejó de usar la parte inteligente y ya se volvió dundo, porque ya alza la voz. A alguien Dios le va a hablar, Dios mío. Límbico, apego, comportamiento sexual, reactividad emocional, regulación motora. Aleluya. ¿Sigo o no sigo? Mira, hay una parte del cerebro, es para despertar, te produce apetito, saciedad y para dormir. Pero hay otra parte que se llama tronco encefálico, presión sanguínea, ritmo cardíaco, temperatura corporal. Solamente cuando comienza esa parte inferior, ay, esa que me mete en problemas, hermano. Ay, ¿a cuántos los ha metido en problemas esa parte inferior? Esa se llama cerebro límbico. Cuando esa parte comience yo a cambiar, ya reacciona, a acalorarme más, ¿sabe qué tiene que hacer usted? ¿Sabe qué tengo que hacer? Hacer yo callarme. Porque Pablo dice, no le deis lugar al diablo. Hermano, una ofensa trae otra ofensa. ¿A qué paz va a sentir usted después de pasar todo el día peleando, arrodillarse? Padre, levanto mis manos sin ira ni contienda. ¿Qué dice Dios? Sin ira ni contienda. Si desde la mañana te la has pasado disputando. Diga conmigo, Dios se opone a las disputas. A Dios no le agrada que sus hijos disputen. Mire, dicen los predicadores que cuando hay un silencio como el de esta tarde, profundo, es que la palabra está haciendo efecto. Yo a veces siento que estoy metiendo un clavo en el lugar indicado, hermano. Amén. Bueno, ya vamos por terminar. Efesios 4:31, lea conmigo. Cuando esa parte que lo quiere meter en problemas, que no es inteligente de su cerebro, solamente cállate, no hables, digas cosas de las cuales te arrepentirás. ¿A cuántos les pasa cuando ya están alterados, que dicen cosas que no quisieron decir y después se arrepienten? Ay, cómo estoy tratando a mi esposa. Y la esposa, ay, qué ingrato, y hoy viene el hombre cansado. ¿Y cómo lo traté? Antes regresó a la casa. ¿Cuántos dicen amén? Hay que ser inteligentes, hermano. Hay que conocer cómo el diablo trabaja. Mire que dice Efesios 4:31,
versión internacional, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, ¿qué más? Calumnias y toda forma de malicia. Más bien, ¿qué dice la palabra? Sean bondadosos, compasivos unos a otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Mira esta versión, dice de Efesios 4:31, dejen de estar tristes, enojados, no griten ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Indecisos, purifican sus corazones. Y le llevo al último paso, paso 7. Le pido a Jesús que maneje mis pensamientos y mis palabras. Diga conmigo, le pido a Jesús que maneje mis pensamientos y mis palabras. Dígalo nuevamente, le pido a Jesús. Colosenses 3:15, nueva versión internacional. Que gobierne sus corazones, ¿qué dice? Que gobierne en vuestros corazones, que gobierne en sus corazones, ¿qué? La paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. ¿Qué dice el 16? Fuerte. Todos el verso 16. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza, instruyanse y aconséjense unos a otros, con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Verso 17. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Yo pensaba esta mañana, si yo estoy en una disputa y yo en ese momento pienso, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Verdad? Voy a invitar a Jesús. Jesús, vení. Yo voy a orar en silencio. La persona me está provocando, pero yo estoy orando. Padre, ¿qué hago? Ven en mi lugar, Señor, ¿qué hago? ¿Y qué dice el apóstol Pedro que hacía Jesús? Dice que no devolvía maldición por maldición, sino al contrario, al que lo maldecía, lo bendecía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice la palabra? No maldigáis, sino bendecid. Si vuestro enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. En otras palabras, cuando usted es una persona íntegra, una persona temerosa de Dios, una persona sabia y sensata, en lugar de discutir, usted guarda silencio. La persona le va a pasar en un momento que usted no le está correspondiendo y se va a avergonzar, se va a sentir sonroja de su rostro y va a decir, yo estoy actuando mal, esta persona no merece que la trate así. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, ¿cuántos creen que necesitamos reducir las disputas en nuestra vida? Entonces usted ya sabe, cuando usted está airado y esta no es la parte inteligente de su cerebro, usted es reactivo, usted lo que quiere es bronca, pero no, sea inteligente. ¿Cuántos inteligentes hay aquí? Digo, ¿cuántos inteligentes hay aquí? La ciencia lo explica de la manera muy clara. Hay varios niveles de complejidad en el cerebro. Se divide para hacer cosas distintas. Es decir, utilizamos diferentes partes del cerebro que funcionan en diversas partes. El neocortés, pensamiento abstracto, pensamiento concreto, afiliación. La parte más inteligente de tu cerebro, cuando usas esta parte, piensas con mucha claridad. La neocortés es racional, reflexiva, eres capaz de razonar, puedes ver diferentes perspectivas. Cuando usas tu neocortés, tienes lo más claro de pensamientos cuando escribes un plan y cuando estás trabajando. Pero un poco más abajo se llama cerebro límbico, es la más emocional y reactiva, es la más tonta. Yo no quiero usar la parte tonta de mi cerebro,
la ministro y uso la parte más inteligente. Porque solo los tontos inician contiendas. De hoy en adelante usted y yo somos sabios. Diga conmigo, sabios. Somos prudentes. Somos personas pacíficas.